Entonces, en el caso electrostático, es decir, que las cosas no están cambiando con el tiempo, se puede demostrar, básicamente a partir de las ecuaciones de Maxwell, que existe un campo escalar phi, es decir, una cantidad que es un escalar, que es una función de la posición, y esta cantidad es conocida como el potencial eléctrico, que cumple esta relación, que el campo eléctrico es igual a menos la gradiente de phi. En el caso electrodinámico, en el caso que las cosas estén cambiando con el tiempo, habría que sumar un término adicional que involucra una derivada con respecto al tiempo. Y bueno, ahorita no nos vamos a meter más en eso, pero en el caso electrostático únicamente es este término de menos gradiente de phi, y esto lo podemos tomar como la definición de phi, es decir, en el caso electrostático, el campo eléctrico es menos la gradiente del potencial eléctrico. Y bueno, hay que recordar que, digamos, al definir potencial eléctrico mediante esta relación hay una constante de integración arbitraria. Y también de aquí podemos deducir las unidades del potencial eléctrico, que serían voltios. En el caso coulombiano, el potencial eléctrico es simplemente la carga entre 4pi epsilon 0 r. Y esto lo podemos demostrar de manera muy sencilla, simplemente aplicando la regla de cadena, o sea, poniendo este potencial en la relación que define el potencial eléctrico y aplicando la regla de cadena, aquí como se muestra en la ecuación 3. Y bueno, haciendo las diferenciaciones y demás, como se muestra en la ecuación 4, llegamos a la ley de Coulomb, que es lo que se muestra en la ecuación 5. Entonces, por lo tanto, pues ese potencial eléctrico en particular cumple la relación para el campo eléctrico coulombiano. El potencial eléctrico también obedece superposición, es decir, si tenemos varias cargas o varias distribuciones de cargas, el potencial eléctrico total es la suma de esos potenciales eléctricos individuales, del mismo modo que el campo eléctrico total es la suma de los campos eléctricos individuales. Entonces, digamos, una forma de encontrar el campo eléctrico en un sistema complicado podría ser encontrar los potenciales eléctricos individuales, sumarlos y entonces sacamos la gradiente de ese resultado. Y eso puede ser una ventaja porque estamos sumando escalares y eso puede ser más sencillo. También si tenemos el campo eléctrico total, a partir de él podríamos encontrar el potencial eléctrico total. Y un equipotencial es simplemente una región del espacio, normalmente un plano, en el cual el potencial eléctrico no varía, es decir, tiene el mismo valor en todo este plano, en toda esta región del espacio. Eso tiene como consecuencia que los equipotenciales sean perpendiculares al campo eléctrico, siempre se cumple esto, como se muestra en la figura, ¿no? que vemos un campo eléctrico que va de izquierda a derecha, que son las líneas rojas, y las líneas punteadas indican equipotenciales eléctricos. Entonces siempre están a 90 grados uno de otro, y los equipotenciales eléctricos nunca se cruzan entre sí. Los equipotenciales son una forma de describir gráficamente un potencial eléctrico. Volviendo al caso más sencillo, el caso coulombiano, pues los equipotenciales son simplemente esferas concéntricas. O sea, si el potencial eléctrico es una función únicamente de R, pues si el equipotencial van a ser superficies en que R sea constante, y eso pues define esferas concéntricas con la carga. Y digo, aquí se muestra una carga positiva, pero para una carga negativa sería lo mismo, nada más invertiría la dirección del campo eléctrico E. Aquí tenemos varios casos un poco más complicados. Entonces, por ejemplo, si empezamos por la esquina superior izquierda, tenemos básicamente un dipolo, ¿no? Tenemos una carga positiva, una carga negativa con la misma magnitud. Entonces, bueno, el campo eléctrico en estas líneas azules que van de la positiva
a la negativa, y las líneas punteadas son los equipotenciales de este campo. Entonces pueden ver como justo en el punto medio entre las dos cargas, en principio es una línea recta, vaya, en 3 dimensiones, básicamente un plano. Y digamos, se va curvando conforme nos acercamos a cualquiera de las dos cargas. Entre más cerca estamos de cada una de las cargas, más se va pareciendo a lo coulombiano. Es decir, tenemos básicamente esferas ligeramente distorsionadas porque predomina la interacción con la carga más cercana. Lo primero que nos recuerda es eso, siempre debe ser perpendicular, ¿no? Y también al revés, si tenemos los equipotenciales y queremos esbozar el campo eléctrico, tenemos que recordar que el campo eléctrico va de positivo a negativo y tiene que ir cruzando estas líneas de equipotenciales a 90 grados. Y las líneas de campo eléctrico no se cruzan más que en cargas puntuales. Los equipotenciales no se cruzan nunca, básicamente. También una regla importante de recordar, ¿no? Entonces, digamos, son formas cualitativas de predecir aproximadamente cómo va a ser un sistema, cómo va a ser el comportamiento electrostático de un sistema a partir de cómo están distribuidas las cargas. Entonces podemos calcular entre las cosas de manera más precisa, básicamente pues, usando las formas coulombianas y superposición, por ejemplo. Podríamos calcular con precisión, digamos, numéricamente, cómo va a ser el potencial eléctrico en cada punto del espacio, ese tipo de cuestiones, pero estos esbozos, estos dibujos, las cosas nos dan una idea aproximada de cómo se va a comportar. Ok, entonces el potencial eléctrico está relacionado con la energía potencial, como sugeriría el nombre. Entonces, por definición, bueno, sabemos que la fuerza electrostática es Q por el campo eléctrico, y sustituyendo la relación que define el potencial eléctrico, pues esto es igual a menos Q gradiente de phi del campo eléctrico. Y sabemos que para cualquier fuerza conservadora, la fuerza es menos la gradiente de la energía potencial asociada a esa fuerza conservadora. Y las fuerzas electrostáticas son conservadoras, entonces podemos sustituir esa relación, que es lo que se hace en la ecuación 11. Tenemos la relación que proviene de la definición de campo eléctrico, la relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, pues lo que sabemos de mecánica y fuerzas conservadoras. Entonces los tenemos aquí en esta ecuación, y lo demás pues es básicamente despejar. Y digamos tendríamos una constante de integración arbitraria, entonces vamos a suponer que es 0, ya que es arbitraria pues es lo más sencillo. Y en este caso tendríamos pues simplemente que la energía potencial es Q por phi, y por lo tanto el potencial eléctrico es simplemente la energía potencial electrostática por unidad de carga. Aquí, digamos, nuevamente ahorita no nos vamos a meter con profundidad en cuestiones de electrodinámica, pero lo que sí les puedo decir relacionado con esta cuestión es que las fuerzas electrodinámicas, o sea, cuando las cosas están cambiando el tiempo, no conservan la energía mecánica, porque también hay una transmisión de energía por radiación, en ese caso. Por ejemplo, la llamada radiación de sincrotón, etc. Pero bueno, en el caso electrostático sí son conservadoras, la energía mecánica siempre es la misma, y tenemos estas relaciones, ¿no? Entonces podemos pues dar esta relación, ¿no? Que la energía potencial por unidad de carga es el potencial eléctrico. Y lo que normalmente conocemos como el voltaje o diferencia potencial es el cambio en potencial eléctrico, la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos. Para lo que mide un voltímetro es este delta phi, este cambio en phi en el potencial eléctrico, ¿no? O sea, un voltímetro mide la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito que pues están determinados por donde coloquemos los electrodos del voltímetro. Entonces, digamos, esto es algo que es medible, o sea, el potencial eléctrico no es una abstracción nada más, sino es algo medible, y es algo que pues, está relacionado con
el comportamiento de circuitos eléctricos. Más tarde vamos a volver a este punto, pero por ahora les doy esta relación, ¿no? Y bueno, las unidades son los voltios, ¿no? O sea, son las mismas que la del potencial eléctrico, ¿no? Los volts o voltios.